¿Es el pecado errar al blanco? De Gustavo Uliarte. Cuando intento traducir un texto griego koiné, voy a hacer uso, lógicamente, de un diccionario. Pero si es un texto de la Biblia, debería observar qué usos tienen las palabras en otros textos anteriores relacionados. ¿Una palabra en la Biblia usada en el Nuevo Testamento arrastra el significado de la cultura griega, o altera ese significado por el contexto bíblico? Veamos el verbo pecar tomado de 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, o el sustantivo pecado tomado de Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si busco en el diccionario de Strong, por ejemplo, el verbo pecar es amartano, compuesto por dos términos, aporsin, y la base meros, conseguir. Se enseña en general, como errar al blanco, pero esto no es estrictamente así. Una mención de amartano es Ilíada, libro 5, verso 287, habla sobre fallar con una lanza, donde el blanco es un hombre. Pero por ejemplo en historias de Heródoto, amartano se usa en contextos, donde los personajes fallan en cumplir una misión, o en tomar una decisión correcta. En tragedias de Eurípides como Medea, amartano está relacionado con el fallo en objetivos personales o morales. O sea, amartano del griego koiné es fallar. ¿Es acaso un error suficiente para imputar dolo o culpa? Usemos otro diccionario, el texto bíblico. 1 Juan 5:17, toda injusticia es pecado. Aquí aparece una palabra nueva, adikia, injusticia, pecado, iniquidad, maldad. Lo que sí implica dolo o culpa. Ahora hagamos otro ejercicio. Busco la palabra en el Antiguo Testamento en la versión Septuaginta. Proverbios 8:36, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. En la Septuaginta encuentro el verbo amartano y en la versión hebrea encuentro jatá. Jatá tiene un significado que ha variado con el tiempo. Periodo prebíblico, c. 2000 a 1200 AC en el formato primitivo errar. Al finalizar fallar, periodo monárquico y profético, c. 1000 a 586 AC pecar. Después del exilio babilónico, c. 586 a 400 AC. Los textos bíblicos, como Esdras y Nehemías, reflejan un uso consolidado de jatá en el sentido de pecado, especialmente en contextos de arrepentimiento. Romanos presenta el pecado de la siguiente manera. Romanos 5:14, aun en los que no pecaron, amartano, a la manera de la transgresión emoticono cara triste parábasis. Cruzar la línea, pasar el límite, violación, de Adán. Romanos 5:15 porque si por la transgresión, esto es paráptoma, esto es error intencional o desvío, de caer al lado, continúa, de aquel uno murieron los muchos. En este caso amartano, parábasis y paráptoma se refieren a un mismo hecho que es la caída de Adán, fallar y faltar. Por lo que hemos visto, pecado tendría un significado que iría entre fallar en una obligación o cometido, a cometer una falta a una norma o ley. Lucas 15:18 me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vamos a definiciones de Juan Apóstol. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. En la ley de Moisés existen faltas que se pueden expiar con holocaustos, sacrificios. Ejemplo, Levítico 4:20, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Pero en otras se declara muera irremisiblemente, no hay expiación posible. Ejemplo, Números 15:30 a 35, Mateo 15:4, el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. El sacrificio de Cristo supera en todo la limitación de la ley de Moisés en cuanto a perdón. HCH 13:38. Sabed, pues, esto, varones hermanos,
que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Complementa el apóstol Pablo en Efesios 2:1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, paráptoma o sea transgresiones, y pecados, amartía. ¿Qué te parece? ¿Todavía sigues pensando que pecar es errar al blanco? Más adelante veremos la justicia en el sentido hebreo. Fin. Página principal.